Ante todo, quiero agradecer la invitación del Instituto de Posición y Gerencia de poder exponer este tema, que principalmente es un tema de experiencia profesional. Participé en esta obra como residente de obra, y apoyé en la elaboración del expediente técnico para la ejecución de la presente obra. Esta obra se ejecutó en los años 2000 y 2001. Inicialmente vamos a desarrollar el presente tema indicando la ubicación del proyecto, luego algunos antecedentes, posteriormente hablaremos sobre el problema en sí, sobre la concepción del proyecto, finalmente planteamiento hidráulico, diseño hidráulico para entrar al diseño de espigones, que es parte del tema. La ubicación del proyecto está en la región Lambayeque, provincia de Chiclayo, distrito de Reque. Geográficamente está en la cuenca del río Chancay-Lambayeque. Una referencia exacta de la ubicación es el puente Reque, que está en el kilómetro 760 de la Panamericana Norte. El proyecto está ubicado aguas arriba de ese puente. El día de ayer el doctor Rocha nos hablaba sobre el fenómeno de niños, meganiños, y mencionaba de que el meganiño o el niño del 82 era la madre de todos los niños. Habían consecuencias o habían efectos diferentes en diferentes partes de la región. En el caso de Ica, el 82 fue sequía. Sin embargo, el de los años 98 y 99, principalmente el 98, fue el efecto más devastador por la intensidad y por los daños causados. Me parece que en esta zona del norte también igual. Si no es la madre, por lo menos es el hijo mayor por la intensidad. La presencia del niño en el año 98 fue devastador, como lo he dicho hace un momento, y en el ámbito del Valle Chancay-Lambayeque no fue pues la excepción. Efectivamente ocasionó considerables daños a los centros poblados, a la infraestructura de riego, a las áreas agrícolas y infraestructura vial. Específicamente en marzo, en los primeros meses del año 98, destruyó el puente Reque, y tenemos ahí unas vistas del puente colapsado. Vía de comunicación en la zona norte, ocasionando considerables pérdidas, y el efecto de la interrupción del tránsito en esa zona. Este puente fue restablecido por el Ministerio de Transportes y Comunicación a través de su programa SIGMAC, Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras, y se restableció con un puente reticular, con un pilar central, un caizón y unos pilotes que lo hincaban en una profundidad de 14 metros aproximadamente. Sin embargo, a ambos lados de los estribos el terreno era malo, un terreno franco-arenoso, y requería obras complementarias que no se hicieron. Claro que habían varias instituciones que participaban en la solución de los problemas. La Dirección Regional de Agricultura, a través de su programa PERPEC, en su segunda etapa, PERPEC 2, el programa de encauzamiento de ríos y protección de estructura de captación, PERPEC 2, ejecutó una obra que la denominó Protección de Transición de Entrada y Salida del Puente. Esta obra principalmente era protección, como lo denomina su nombre, de la transición de entrada y salida con enrocados. Esa fue una obra que ejecutó la Dirección Regional Agraria. Sin embargo, dado que había venido una avenida extraordinaria, con caudales cercanos a los 2000 metros cúbicos por segundo, habían generado una ampliación del ancho del cauce a niveles considerables, de 80 metros lineales de ancho, habían pasado a ser 400, 500, 600, 700, 1 kilómetro, y más de 1 kilómetro, en un área de influencia de aproximadamente 1 kilómetro aguas arriba, 2 kilómetros aguas arriba. Por lo tanto, ambas márgenes estaban erosionadas, y originaba que ante menores caudales, el caudal se concentrara en la margen derecha o en la margen izquierda, principalmente en la margen izquierda. Se concentraban por un fenómeno
no tenemos la explicación, se concentraba en ese momento, por morfología, decíamos algunos, se concentraba en la margen derecha y golpeaba el estribo izquierdo. Y cuando se concentraba en la margen izquierda, se pegaba a ese mismo estribo. Entonces, dañando efectivamente y haciendo un efecto perjudicial sobre los estribos del puente, pero seguía erosionando ambas márgenes, o sea, seguía perjudicando los terrenos de cultivo de ambas márgenes. Los daños en erosión habían sido de cerca de 5.000 hectáreas y lo seguía perjudicando. Parte de la solución era la protección de transición de salida y entrada que se había ejecutado. Sin embargo, se tenía que complementar la solución porque se había protegido esta zona de la transición de entrada y salida por el mal terreno. Sin embargo, se tenía que complementar estabilizando y manteniendo un eje fijo del cauce del río Reque, porque los caudales se pegaban a esta margen y a la de acá, a la derecha y a la izquierda. El flujo está así. Para evitar la erosión de las riberas, ¿no? Y su consecuente erosión de las zonas agrícolas. Esta es la situación ante el proyecto. Tenemos el puente Reque aquí, la transición ejecutada, la transición de entrada y salida, el flujo se pegaba a la margen derecha, golpeaba el estribo izquierdo, en otra intensidad de caudales se pegaba a esta margen, igual se pegaba a este estribo. Eran dos tramos, encontramos este tramo totalmente tapado, tuvimos que habilitar este tramo, habilitarlo porque estaba sedimentado, y entonces la idea era estabilizar un eje para que no ocurra esto, protegiendo ambas márgenes porque ya había ocasionado erosión en toda esta zona. En la concepción del proyecto, el proyectista, ingeniero Ángel Serna, plantea que hay que proteger las riberas y se analizaban dos opciones: las obras marginales, o que son los diques longitudinales, y los espigones. Y consideramos los materiales que había en la zona. Casi toda la defensa ribereña tiene a la mano el elemento roca, que es el más cercano. En este caso también teníamos roca, teníamos una cantera bastante cerca. Analizamos las canteras, analizamos los costos y la finalidad de la obra, que era, si nosotros planteábamos una defensa longitudinal o marginal, si bien es cierto fijábamos la margen, este comportamiento morfológico iba a seguir golpeando el estribo izquierdo. Por lo tanto, se decidió por diseñar espigones. Y para diseñar y construir los espigones se tomó como referencia lo planteado por el ingeniero José Antonio Maza Álvarez, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su ponencia presentada en el Sexto Congreso Latinoamericano de Hidráulica, el año 1974 en Colombia, y que fue publicado después en el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad de México, esta ponencia ya con mayor detalle publicado. Era lo que el constructor y diseñador tenía a la mano para diseñar los espigones. Y de aquí para adelante vamos a hablar de elementos que teníamos a la mano. Lógicamente hay textos ahora de obligatoria lectura que ya están difundidos y que son usados para hidráulica fluvial, como la del doctor Rocha, que evidentemente es obligatoria la lectura, y que también en la primera edición, que sale en el 98, hace mención de este método. El planteamiento hidráulico. Teníamos un ancho considerable, y ante las fluctuaciones que teníamos de caudales, o podíamos tener de caudales de 3 metros cúbicos por segundo en época de estiaje y 2000 en épocas extraordinarias, lógicamente que en estos casos de 2000 íbamos a tener definitivamente inundaciones. No se pretendía hacer una obra para eventos extraordinarios. Estos espigones iban a cumplir la protección de la ribera y encauzar el río hacia la transición de entrada del puente.
El caudal de diseño fue de 645 metros cúbicos por segundo. Se planteó los espigones en ambas márgenes, aguas arriba del puente, con una altura variable de 3 metros en el arranque, 50 en la punta, sección trapezoidal de 1.5 de talud, un ancho en la corona de 3 metros, con enrocado pesado de 70 y un espolón de 3 metros de profundidad. Esto es el planteamiento hidráulico. Diseño hidráulico. No vamos a hacer mayor detalle de cómo se consiguieron los valores, sin embargo vamos a hacer algunos comentarios, porque es bueno compartir algunas cosas que nos fueron pasando. Y ayer le preguntaba al doctor justamente por esto. Teníamos al doctor Rocha por este elemento. Nosotros teníamos valores registrados en medición de caudales en una estación, y la discusión entre nosotros era si tomábamos todos los valores sin considerar el pico, el máximo extraordinario y considerándolo. Hicimos una simulación sin considerarlo y el valor que nos arrojó fue aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo. Mientras discutían los ingenieros si es que ese era el valor o no, algunos decían es una obra de emergencia, por lo tanto hay que utilizarlo, no queremos una obra definitiva. Otros decían todas las obras de emergencia en el país se han convertido en definitivas. Por lo tanto, este valor es muy conservador. De conversaciones con la Junta de Usuarios en las zonas nos decía 400 cada 5 años o 6 años se presenta, por lo tanto no es un valor que nos asegure una protección. Introduciendo el valor máximo o el máximo extraordinario, el caudal de diseño pasó a ser 645. Y al final el proyectista, quien tenía la responsabilidad de hacer el expediente, tomó ese valor para un periodo de retorno de 50 años. El NDMANI, que por experiencia del consultor tomó este valor, no lo calculó, la pendiente, el diámetro medio que lo tomó para la socavación y la socavación general, ¿no? Hay diferentes tipos de socavación, la socavación general, la socavación transversal, la socavación local, la local en pilares, la local en la punta de los espigones, y bueno, diferentes tipos de socavación a la salida de un embalse. Con este valor, y por el método de Lisbeth arrojó una socavación de 3 metros. Para el diámetro de enrocado, su valor fue de 0.70 metros, es decir, 70 centímetros, el diámetro mínimo. Y utilizó el método de un ábago del Bureau Reclamation, que acá nosotros lo conocemos con el área de Bureau Reclamation, nosotros hablamos así, el Bureau Reclamation. Hay un ábaco donde uno entra con el valor de la velocidad de flujo, entra a la línea y saca el diámetro del enrocado. Hay diferentes métodos para determinar el diámetro de enrocado. El año pasado, en un evento como estos, hay un estudio, me parece, de Curuíba, que es una guía prácticamente de cómo diseñar estas defensas ribereñas con enrocado. En este expediente se utilizó este método. El ancho estable, se utilizó el método de Faraday-Charlton, que es el método de Blaise. Y bueno, aquí también nos detenemos un momentito. Estamos acostumbrados, hay errores inclusive en textos, que el método de Blaise reemplaza, como si fuera sistema métrico decimal, todos los valores que están establecidos en el método de Blaise. Sin embargo, Faraday-Charlton, que es el mismo método de Blaise, lo que hace es convertir ya, utilizando las unidades del sistema métrico decimal y de manera directa ya del ancho estable y el tirante. Adicionalmente a esto, usamos siempre el Blaise, y sin embargo el Blaise tiene bastantes restricciones en cuanto a diámetros medios, en cuanto a caudales y otros parámetros que son restricciones para caudales hasta de 280 metros más o menos. Por lo tanto no podría ser, por ejemplo, aplicable aquí. Sin embargo, ya había sido utilizado en varios lugares del país y prácticamente está validado, ¿no?
habría que hacer más bien una investigación de todas las veces que he utilizado el Blaze para parámetros que él no considera factibles usar. Sin embargo, dice que podrían ser usados, sí, y en todo caso se está validando. Se utilizó el Blaze, el método de Faraday-Charlton, y el ancho del cauce, el ancho estable del cauce salió 300 metros. Para la simulación hidráulica, el programa que se usó en esa época fue el G2. No se conocía, por lo menos en la institución que estaba aportando o estaba apoyando la elaboración del expediente, el GRAS. Es más, algunas administraciones de riego y algunas direcciones agrarias solamente utilizaban el H de canales y un programa Flowmaster, que lo usaban habitualmente para ríos, lo cual ya sabemos que es un error. Se utilizó el G2, que es prácticamente el GRAS. El GRAS es un poquito más bondadoso, pero en esencia es lo mismo para la simulación hidráulica y la determinación de los niveles de agua, que con el ancho estable y con este caudal arrojaba un tirante de 3 metros aproximadamente. Entramos al diseño de espigones. Y en cada diapositiva vamos a ubicar lo que plantea Massa y en el gráfico lo que se hizo en el proyecto. Porque este diseño fue hecho en función a lo que Massa planteaba para el diseño de espigones. Para el diseño de espigones, Massa plantea que son 7 elementos fundamentales. Uno es la localización en planta, otro es la longitud, otra es la separación entre espigón, otra es la pendiente de la corona, otra es la orientación del espigón, y finalmente la permeabilidad del espigón y la socavación en la punta del o morro de los espigones. Se detalla y desarrolla los 5 primeros puntos y los últimos menciona que hay colegas mexicanos que han desarrollado esos temas, sin embargo menciona y comenta los 2 últimos puntos. En cuanto a la localización en planta, plantea que se debe delinear un eje y en función a ese eje establecer una línea paralela al eje al cual llegará el espigón. Lógicamente, esto es cuando se está haciendo una rectificación. Además establece varios conceptos para tramos curvos que no son aplicables para este caso. En este caso estamos en un tramo más o menos recto. Lo real es un tramo que es bastante irregular. Este fue el eje del río, ubicado perpendicularmente al puente. Este es el ancho estable, y desde las orillas hasta este punto se iban a ubicar los espigones en ambas márgenes. Esto sigue siendo la protección, que esto fue parte de una primera etapa, y esta es la ubicación del eje y la localización de planta del proyecto. En la longitud de los espigones. La longitud plantea que se mide sobre la corona, pero la longitud la divide en 2. La longitud total de este espigón plantea, esta longitud total del espigón, plantea que está conformado por dos longitudes. La longitud de empotramiento y la longitud de trabajo. Y es la suma de esas 2 longitudes da la longitud total. Y que esta longitud se tenía que diseñar independientemente dentro de estos límites. Entonces, estos límites estaban entre B cuartos y H. Siendo H el tirante medios, en nuestro caso sería 3 metros, y B cuartos, en este caso era 300 metros, era 75 metros, y en esos rangos debería de estar. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, para la localización en planta, habíamos fijado ya un eje y habíamos fijado un ancho estable. Por lo tanto, desde las orillas, desde la orilla, hasta ese punto habíamos determinado la localización en planta.
Eso contradecía un poco este elemento, porque con el ancho estable, las longitudes nos salían de 80 metros, 140 y 80 metros para la margen derecha. Esta longitud podía acercarse al parámetro máximo, que era 75 metros. Sin embargo, este era el ancho estable, así que lo mantuvimos, y dado esta configuración irregular, por eso le decía, no es un tramo recto, no es un tramo curvo, es una configuración irregular de estas márgenes. En estos casos las longitudes eran espectaculares, 120 metros y 280 metros. Bueno, esto tuvo una construcción especial, dado su longitud, ¿no? Y teníamos estas longitudes. O sea, el punto 2 estaba amarrado al punto 1. Sin embargo, mantenían, por lo menos en 2, esos rangos, la separación. Plantea Massa que la separación se debe de medir entre los puntos de arranque de cada uno de los espigones. Es decir, en la base de cada uno de los espigones debemos establecer la separación entre uno y otro. Y se toma en cuenta la inclinación beta. Y esta inclinación beta es un ángulo que forma la línea de corriente en la punta o morro del espigón. Este beta varía de 9 a 11 grados. Y este beta es el que me da la separación. Si yo proyecto la línea, la hipotenusa de ese ángulo, me da la separación entre uno y otro espigón. Aquí tenemos un gráfico que nos puede ayudar en esto. Este es el beta. Y este beta, en este caso, estos son perpendiculares a la orilla y también a la corriente, me determina la separación entre uno y otro. Esta longitud de trabajo es este valor, por lo tanto, si yo aplico tangente a este ángulo, voy a hallar la separación. Y con este valor obtengo este parámetro, y con este valor obtengo este parámetro, que son los rangos que determina Massa en la que debería estar la separación. Esta es la separación que Massa estima que debe ser. Esos son los parámetros que debe de aplicarse. Sin embargo, en tramos rectos, plantea él, sin empotramiento, como es el caso nuestro, que por economía del trabajo no le aplicamos empotramiento, más aún cuando no teníamos población en esta zona. Así que si había un efecto que podría originarse una erosión en esta zona, iba a ser más fácil repararlo que empotrarlo. Por lo general la longitud de empotramiento es 25% de la longitud total del espigón, y esto nos iba a resultar mucho más caro. Plantea que en tramos rectos y sin empotramiento los parámetros deberían ser entre estos dos rangos. Para el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el espigón, el eje del espigón, con la orilla, con la tangente de la orilla, de 4.5 a 5.5. Si tomábamos en consideración los parámetros establecidos, la separación debió ser 360 metros. Pero no teníamos ni el tramo recto ni el tramo curvo. Por lo tanto, el proyectista consideró que 300 metros, que era un poco menos del rango mínimo, debería ser la separación entre los espigones. Y que si se originaba, porque había fluctuaciones además de fluctuaciones de caudal, también de fluctuaciones en cuanto a que se pegaba a la margen izquierda y la margen derecha, construyendo el primero, podíamos observar el comportamiento del segundo, y ahí ajustar nuestros valores. Planteó 300 metros, fue criterio del diseñador. Se acercaba al rango mínimo. La elevación y la pendiente de la corona. Massa plantea que todos los espigones con roca deben ser construidos con pendiente hacia adentro del río. Este planteamiento lo menciona y dice que es mejor mantener pendientes fuertes para evitarse la erosión en la punta de los espigones. Si uno plantea el arranque de la punta o morro del espigón con 50 centímetros, que es una de las recomendaciones que hacía Massa,
y mantiene una pendiente uniforme hasta alcanzar el tirante máximo, podría obtener pendientes de 0.05 o 0.025. Él había ensayado valores menores a estas pendientes porque estos trabajos o esta ponencia era resultado de haber trabajado en 3 ríos en México, el río Santiago, San Pedro y Suchiate, me parece, son 3 ríos, y además simularlo en modelos. Y había ajustado los valores y recomendaba que estos eran los más óptimos. Además recomendaba que las pendientes sean las mismas, aquí ha habido un problema, pero determinan longitudes diferentes, sin embargo las mismas pendientes, que hay que respetarlas. En el caso de los espigones construidos aguas arriba del puente Reque, esta es la sección, un perfil longitudinal del espigón. Aquí tenemos las cotas, la pendiente fue 0.25, tenemos un plano, un gráfico de planta, y el gráfico que él plantea en la ponencia, mantener pendientes fuertes, evita la erosión en los morros o en las puntas. Adicionalmente a esto, plantea una cama de roca, que quiero que la recuerden porque lo vamos a mencionar más adelante, pero plantea principalmente esto. O mantener pendientes fuertes y empezar desde 0, o empezar como máximo desde 0.50 y mantener la pendiente fuerte. En este caso, estos espigones empezaron con 0.50 desde la punta o morro del espigón. Orientación de los espigones. Los espigones pueden construirse orientados hacia aguas arriba, normales a la corriente, o hacia aguas abajo. ¿Cómo se mide la orientación? Plantea que esa orientación es el ángulo alfa. Este ángulo es una tangente a la orilla, en el arranque del espigón, y este es el ángulo que forman. En este caso sería 90 grados, diferente al ángulo beta que me determina la separación. Por eso puse este gráfico acá. En el caso nuestro, son normales a la corriente. Son ubicados normales a la corriente. La permeabilidad del espigón. Los espigones planteo que se pueden construir de diferentes materiales. Sin embargo, depende para qué finalidad. Si van a estar permanentemente dentro del flujo, conviene que sean impermeables. Estos espigones iban a estar permanentemente dentro del flujo. Sin embargo, la finalidad era de cimentar y formar márgenes. Por lo tanto, deberían ser permeables. Aún estando permanentemente dentro del cauce, la idea era formar margen. Por lo tanto, el agua cargada de sedimentos iba a sedimentar las zonas y depositarlas en las zonas que se quería sedimentar. Aquí tenemos una sección transversal mostrando el detalle de un espigón permeable. Lógicamente, por el tamaño de las rocas, como lo dijimos al inicio, las rocas eran de 70 centímetros, el diámetro mínimo, se utilizó hasta de 1,70 m, porque así, al momento de explotar la cantera, nos arrojó este tipo de rocas. Como fue con voladura, obteníamos caras uniformes, como después lo vamos a ver. Esta es una sección transversal del espigón que es permeable. Y por último, menciona sobre la socavación local de los espigones, en la punta de los espigones. Y adiciona y dice que en el proceso de construcción es mejor colocar una cama de 30 centímetros de roca y sobre ella construir para evitar efectos perjudiciales en la construcción del espigón. Un elemento que modificó esto es que nosotros utilizamos un material de filtro en estos 30 centímetros, dado que la densidad del material del lecho de río con la roca iban a ser diferentes, iba a haber un arrastre de finos, podía perjudicar ante el efecto erosivo de la velocidad de flujo. Se colocó un filtro de 30 centímetros, teníamos una cantera muy buena, con una granulometría de media a 3/4, y se le ubicó una cama de un filtro. Eso fue lo que se le ubicó en toda la base del espigón.
Aquí mostramos un perfil longitudinal, el filtro que se le ubicó en toda la base del espigón. Aquí vamos a mostrar algunas vistas fotográficas de la transición del puente, que no es parte del proyecto, sin embargo, cabe destacar que se hizo un trabajo que inicialmente fue, y hasta la actualidad ha servido de protección al puente. Aquí está la limpieza de la margen izquierda aguas arriba, limpieza de todo el material de la zona. Aquí está ya culminado, ya limpio, todavía no hay espigones. La margen derecha aguas arriba, funcionando. Esta es la margen izquierda, aguas abajo del puente. Esta es la margen derecha, el tramo curvo, aguas abajo, por culminar. Aquí está culminado. Esta es una vista aérea que se pudo conseguir gracias a que en ese momento habían helicópteros que viajaban a la zona de Cajamarca, colindante con Lambayeque, por una plaga de langostas en la zona. Permitió que tomáramos esta vista, ¿no? La margen izquierda, aguas arriba, margen derecha, aguas arriba, el tramo curvo, aguas abajo, y este tramo pequeño, y aquí no hay margen, solamente se protegió el estribo que estaba expuesto, y aquí está el puente reconstruido, y con una modificación, este pilar fue modificado, el pilar con el caizón y los pilotes, el cálculo de socavación, al parecer no habían sido los adecuados, y tuvo que hincarse nuevamente pilotes a mayor profundidad con una zapata y nuevamente empotrarlo y colocarlo en el pilar central antiguo, ¿no? ¿Y por qué les muestro esto? Porque en este tramo enrocado se utilizó una mistura, o sea, la defensa inerte que son las rocas, se le sembró un carrizo que no es la vegetación de la zona, es otra. Esta se le sembró en los vacíos de las rocas, y conforme se iba trabajando los espigones, se le iba regando esta zona, y en la actualidad, estas son fotos actuales, se encuentra así. Este es el tramo curvo, margen derecha, aguas abajo. Este es el tramo recto de aguas arriba, margen derecha, también con el carrizo. Ha sido una mistura de trabajo entre la vegetación y la defensa inerte. Yo creo que ninguna de las dos deben estar separadas. Siempre mencionan de que debe ser o la vegetación solamente, y otros la inerte, pero yo creo que de la combinación de las dos sale un mejor resultado. Ese es el estado actual del rocado. Y estas son unas vistas fotográficas del proceso constructivo. La cantera de rocas, el material afirmado que servía como acceso a la zona del proyecto y que adicionalmente nos ayudaban a construir margen, accedíamos y hacíamos margen. Este es el ducto de entrada del Calambuco, que fue como explotamos la roca en la zona de 7 techos. Hicimos un calambuco, este es el ducto de entrada, esta es la zona ya explotada, y esto es la roca copiada en la zona que se iba a construir el espigón. Control topográfico, el control topográfico de la pendiente de la corona, los controles planimétricos, igual acá, el alineamiento del espigón, proceso constructivo, el espolón, saliendo la punta que va a entramar con el talud, igualmente aquí el alineamiento del espolón, el alineamiento de todo el espolón, las máquinas que se usaban, las más grandes que tenía agricultura, la PC400, igualmente ya se está colocando en el talud. Como se mencionó en el planteamiento hidráulico, este talud era de 1.5. Estamos controlándolo. Aquí se está colocando también en el talud. Y en la corona, igual acá, ya está colocándose en la corona. Tocas en la corona colocados ya. Estamos formando cuerpo espigón. Tenemos dos retroexcavadoras, la PC400 y la Caterpillar 325. Culminando un espigón. Rellenando un poco los vacíos que habían dejado, aún así era bastante permeable. Miren, noten los vacíos. Un espigón culminado. La longitud, la corona de 3 metros, el talud y los 50 centímetros o medio metro de arranque. Un espigón culminado. Una vista aérea de
de este espigón culminado, está acá, un dique fusible que nos ayudaba en la construcción, además de las motobombas y los elementos que nos ayudaban a construir. Una primera avenida que se originó justo cuando habíamos culminado los espigones. Parece que estábamos muy bien acompañados, ¿no? Y justo cuando culminamos los espigones, una avenida, miren la empalizada, de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo, y probó los espigones. Nos permitió ver las líneas de corriente, cómo funcionaban. El funcionamiento ante este caudal fue óptimo, nos dio un buen indicativo de cómo iba a resultar. Una vista desde el puente, ya un sector un poco vegetado, el espigón, el segundo y el tercero, visto desde, vamos a decir, casi el mismo nivel. Una vista aérea desde aguas arriba, los 3 espigones. Mire el comportamiento de la línea de corriente, de caudales menores. Y otro esta es una vista aérea, este es casi al mismo nivel, y esta es otra vista aérea de los 3 espigones de la margen derecha. Ya sedimentando, ya habían trabajado. Hablamos de un caudal de 400 metros cúbicos por segundo, un caudal máximo instantáneo, más o menos el año 2000. Y se ha registrado, estos registros me los ha dado la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Chancay Lambayeque, caudales de 300, 400, 450 y 500. No ha llegado uno que tenga el caudal de diseño, sin embargo, ha sido probado, son 6 años que ha trabajado y los resultados han sido, como veremos posteriormente, óptimos. Este es el estado actualmente, ¿cómo están? Hay especies herbáceas que han crecido alrededor de los espigones. Miren esto, si hubiera sido sembrados profesamente, pájaro bobo acá y ambos lados para que se combine la defensa inerte con la viva, sería ideal. Esto lo ha hecho la naturaleza con la empalizada. Igual en esta zona. Bueno, este es el topógrafo. Este fue un trueque. Me mandó las fotos, pero quería que lo pusiera él. Ahí está. Y acá sí algo que no debe hacerse. Mientras aquí este espigón está totalmente vegetado ambos lados, tanto el frente como la espalda, aquí han destruido esa vegetación que podía ser una mistura de esta defensa, y hasta ahí están los terrenos cultivos sembrados, ¿no? Igual acá, miren, ese es el primero, miren cómo está. Vegetado, combinando la defensa. Esto no lo hemos hecho nosotros, esto no lo hemos sembrado nosotros, ha salido y ha crecido, pero están haciendo esto, están arrasando con esa vegetación y están llevando hasta el filo del espigón los sembríos. Y bueno, una vista actual no, estas gobles gratuitas son del 2003, pero miren esta vista del comportamiento de estos espigones. Ahora, así con esta densidad de vegetación está en toda esta zona de acá, ya esta zona está sembrada, cultivada, como está toda esta zona de acá, ¿no? Esta es una vista de 2003, aquí está el puente. Conclusiones. Han transcurrido 6 años, han soportado diferentes caudales y han mostrado un comportamiento óptimo. La finalidad de rectificar el cauce ha sido cumplida, se ha evitado la erosión en las márgenes y además esas zonas sedimentadas se han convertido en terreno de cultivo. Las recomendaciones técnicas del ingeniero Álvarez Maza para el diseño de espigones han sido aplicadas con algunas modificaciones como se ha visto y han resultado óptimas en este caso. Y aún con las pendientes longitudinales aplicadas, ¿no?, que han sido un poco fuertes, recomendadas también por él, ha habido un ligero daño en los morros o en las puntas del espigón. Es ligero, pero ha habido un daño. O sea, no es que nos despreocupemos de la erosión en las puntas. Recomendaciones. Actualmente en el SNIP, en el Sistema Nacional de Inversión Pública, ya hay un proyecto a nivel de prefactibilidad aprobado, que se denomina reforzamiento y ampliación del puente Reque. Se plantea ampliar 50 metros el puente, ¿no?, y que uno de los estribos se convierta ahora en otro apoyo, o sea, va a ser de 3 tramos,
y ampliar 50 metros. Lo que recomiendo es que se mantenga perpendicular el flujo hacia el puente, se modifiquen los espigones existentes dado que fueron concebidos con otro eje en su localización en planta. Si es eminente, y dado las delegaciones de facultades en este momento, creo que es eminente ya. Este proyecto está a nivel de perfectibilidad, ahora el gobierno regional de Lambayeque está en sus manos pasarlo a los otros niveles. Y evaluar la necesidad de mantenimiento en las puntas o morros de los espigones. Esto dado que ha habido un ligero daño y que se evalúe si efectivamente requiere un mantenimiento como son o como se hace en este tipo de obras. Bueno, agradecer la colaboración del formulador, del ingeniero José Aguilar, del ingeniero Oscar Barcé Flo, que fue director regional de Agricultura, un férreo defensor de este proyecto. Hubieron bastantes contraposiciones en su momento. De Yoy Urbina, que fue el topógrafo, y agradecer nuevamente al ICG y llamar la atención a todos los participantes que tienen experiencias de repente hasta mucho más completas que estas, pero que exponiéndolas podemos replicarlas en otros lugares bajo condiciones similares. Muchas gracias.